Ok, ¿alguien me puede decir por qué ahora los amigos se llaman conectar, o más específicamente conexiones? Hola. Buenas tardes. ¿Te puedes conectar a mí? Claro que sí. Espera, ¿qué? Hola, muy buenas, volví, después de 2 semanas, pero volví. ¿En donde he estado? En mi casa XD. La verdad me tardé en volver porque andaba flojo, ya que primero quería hacer un video súper extenso abarcando toda la actualización, pero como vieron es demasiado, y por eso mismo, decidí compactarlo, por decirlo. Y en este video, abarcaré los puntos más interesantes y relevantes sobre la gran actualización de Bajadena, Anomic. Por último, cambié de editor, ahora uso el DaVinci Resolve 20. Realmente es completo y ya le voy agarrando el truco. Sin más dilación, los dejo con el video. De primeras tenemos el Oasis Bank, cual se podría decir que se encuentra en el centro de la ciudad. Hay varias formas de entrar, una de ellas es mediante esta puerta de security, cual deberá abrirse con un lockpick, igual con la puerta Vault. Alrededor del exterior, tendremos varios lugares para acceder a la bóveda, como por esta puerta a la derecha, esta de acá atrás. Ok, creo que el garaje no aplica. Aunque hay una manera más cara y escandalosa, pero mucho más divertida, y es esta. Si vieron el anterior video, sabrán que hay 2 monitores en la sala de oficinas del banco, y en una de ellas está la clave para abrir la bóveda, pero también podríamos usar un C4 para abrirla. ¿Y cuál es la diferencia entre acceder mediante las puertas o la pared? Si entramos por la pared no sonarán las alarmas y por ende, no saldrá el aviso de el Oasis Bank que está siendo robado, al menos no hasta tocar este láser, y eso ralentiza la salida del gas venenoso, dándonos tiempo extra para robar. Aunque yo creo que ir por la pared, es más que nada por el logro quien contrató a este guardia de seguridad. Creo que está de más mencionar que puedes acceder mediante la recepción. Puedes escapar por donde entraste o por acá abajo con un lockpick. Tendremos 2 caminos para ir, derecha o izquierda. Si vamos por la derecha, estaremos cerca de la entrada del banco, lo cual no es muy recomendable, pero si te vas por la salida izquierda, estarás un poco más lejos. Para terminar con el banco. La cantidad máxima que puedes robar es de $55.400, aunque no estoy seguro de en qué situaciones podrías obtener esa cantidad. Gracias a Mebonkyo por brindarme un lockpick en el momento adecuado. Muy bien. Ahora veremos el nuevo área de Shatterbank, más la nueva funcionalidad que tenemos como criminal. El área se encuentra justo delante de la zona de traileros, pero lo veremos después, ya que ahora quiero buscar un vehículo para robar. Creo que ya encontré a mi primera víctima. Pues no. Este coche que parece robable, no lo es. Es meramente decorativo, al parecer. Aquí tenemos a Felix Baker, cual solo trabaja cuando esté oscureciendo, tipo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, o cuando esté amaneciendo. Por cierto, puedes abrir y bloquear las puertas, por lo que este lugar podría servirte como escondite. Mientras estaba en mi proceso de robar un vehículo, hubo un tiroteo y salí victorioso. Oh shit. El tipo me ha seguido hasta acá. Si se tienen que morir todos, se mueren todos. De paso desarmo los vehículos para que se la piensen 2 veces la próxima vez. A ver si con eso aprenden.
mejor me escapo. Mierda. Ok, eso estuvo cerca. De mí no se me escapa este hijo de... Lo siento, pero esto es necesario. Ok. Creo que es momento de ponerme serio. Here we go again. Al parecer hay que desbloquear la puerta desde el centro. Para poder venderle a Baker, tendremos que colocar nuestro vehículo en el área de drop-off. No podremos venderle los vehículos de nuestra propiedad, ni vehículos de trabajo como coches policiales o remolcadores, por si se lo preguntaban. Como vieron, solo nos llevamos una parte del costo total del vehículo, por lo que honestamente opino que este trabajo no vale la pena a la fecha subido este video. Y a no ser que te encuentres un hipercar tirado por allí, o sea casi nunca, vas a ganar muy poco. Así que considerando el dinero ganado y los riesgos que el mismo conlleva, a esta funcionalidad le doy un 3 de 10.
¿Ya 10 minutos? El video duró más de lo previsto, por lo que pienso terminar la primera parte acá. Quería añadir los nuevos objetos para líder de mafia, al igual que lo nuevo de cocinero y nuevos lugares afuera de Bajadena, pero ya será para el siguiente video o parte 2. Creo que un video de 10 minutos está muy bien, ya que no es corto pero tampoco sobrecargado. En el próximo video también mostraré una nueva funcionalidad de los camiones traileros. Por último, al entrar al banco mediante la pared, y recién activar la alarma estando adentro del mismo, recibes un logro y aparte un objeto para tu plot, el cual es un mortero que puedes colocar ligeramente fuera de tu casa, al que le puedes meter fuegos artificiales y programar la velocidad en la que saldrán. Y pues, poco más que decir, yo ya voy terminando este video para no alargarlo de más. Tengan un buen día, tarde o noche. Chao.